leer nuestras Biblias entonces en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, ¿usted está leyendo conmigo, hermano? Dice así una vez más: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Una de las más grandes batallas que todo creyente tiene es la batalla contra el pecado. El pecado es una fuerza interna, yo diría, dentro de cada persona, y que se exacerba cuando se complementa con lo que es la tentación. Escuche esto, hermano. Santiago dice que cuando alguno ha pecado, no diga que Dios lo ha tentado, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie tampoco. Sino que dice que cuando alguno es tentado, es porque de sí mismo hay un deseo, ¿verdad? Hay un deseo de pecar. Pero como dije, hermano, hay en el interior de cada persona, yo, usted, todos, siempre hay, hermano, esa tendencia pecaminosa. Por eso es que cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 6, dice que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo al mal. Escuchen esto, por favor, hermano. Estoy tratando hágame favor de leerlo para que vean lo que estamos hablando. Génesis capítulo 6. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo al mal. Dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que escuchen esto, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Ok, quiero que vea esto. ¿Cómo es que se desarrolla el pecado? El pecado, hermano, se anida en el corazón del hombre. Por eso Jesús decía: no es lo que entra en el corazón del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Porque del corazón del hombre salen los homicidios, las borracheras, las orgías, la maledicencia, etcétera. Entonces, el pecado está latente en el corazón del hombre. Está ahí, hermano. Es como de hecho, es una semilla de mal, es una semilla de iniquidad. Es una semilla de iniquidad que está ahí latente. Y esa semilla de iniquidad, esa tendencia pecaminosa, hermano, está ahí. Pero se complementa cuando está el deseo, pero a la vez aparece la provocación o aparece la tentación. Entonces, aunque está el deseo, dice acá Génesis, dice, hermano, todo designio, dice en la escritura, la maldad de los hombres será mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Entonces, escuchen, hermano, esto. Ahí está la inclinación, ahí está la tendencia, ahí está la semilla. Pero esta, insisto, se complementa y se vuelve muchas veces más fuerte, más poderosa, cuando de repente aparece, hermano, la provocación, la tentación. El ejemplo clásico, aunque hay varios en la Biblia, lo tenemos en David, en Eva, hermano, porque Eva estaba ahí tranquila, feliz de la vida, hasta que apareció la tentación. Le aseguro yo de que si la tentación no hubiera aparecido, hermano, no hubiera habido pecado. Me estoy explicando, hermanos. O sea, Eva pecó cuando apareció la serpiente y le mostró el fruto prohibido. Y vio, dice la escritura, que la mujer vio que el fruto era codiciable, era deseoso a la vista. Entonces, hermano, se complementó el deseo, esa intención del corazón del hombre, con la provocación. Y ustedes y yo debemos de saber, hermano, de que
ustedes y yo libramos una batalla, la batalla del pecado. Porque esa semilla, y Jesús lo dijo también, que había que velar y orar. ¿Se recuerdan? Había que velar y orar porque decía el Señor, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. O sea, una persona muy espiritual puede ser, pero hermano, siempre enfrentará esa batalla contra el pecado. Porque aunque, hermano, ese deseo del pensamiento del corazón del hombre puede que se minimice, puede que se reduzca, pero de repente, hermano, ese deseo pecaminoso puede verse, hermano, exacerbado cuando aparece la tentación. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. David era un hombre, hermano, que se había consagrado para Dios, y Dios lo eligió justamente porque desde niño le había mostrado interés por los valores espirituales. Y hermano, y cuando creció, enfrentó al gigante y comenzó a gobernar. Y aunque fue probado en más de alguna vez, por ejemplo, cuando, hermano, el rey Saúl lo perseguía para matarlo y lo tuvo al alcance para, hermano, vengarse, dijo: no, guárdeme Jehová de tocar el ungido de Jehová. Y no lo hizo, demostrando cierto nivel de vida espiritual. Pero de repente pasaron los años, hermano, se estableció y se consolidó como rey. Y cuando estaba consolidado, hermano, como era costumbre, dice, hermano, las naciones entraban en guerra. Pero esa vez él, en vez de ir al frente de sus ejércitos, hermano, se quedó en la capital de Jerusalén. Y una tarde, pues escuchen, hermano, eso. Lo que dice, primero, él no fue a la guerra donde tendría que estar. Los guerreros, los hijos de Dios, debemos de saber que estamos siempre en una constante guerra espiritual y que no podemos darnos el lujo de descuidarnos. Escuchen por favor, hermano, los descuidos espirituales se pagan caros. Gloria a Dios por usted que está acá, hermano. Ojalá que usted no sea de esos que vino ahora porque como hoy es jueves. Es que como yo, pastor, vengo los jueves, los martes no vengo porque los martes me agarro vacación. Tenga cuidado. Usted come un día a la semana. ¿Cuántos comen un día a la semana? Ninguno, va. 3 veces al día y entre comidas también nos repetimos. Imagínese cómo está su alma, cómo está su vida espiritual si una vez a la semana usted alimenta su espíritu. Por eso, cuando alguien está anémico espiritualmente y viene, hermano, la semilla, esa inclinación de la intención del corazón del hombre que siempre se inclina al mal está. Hermano, si a eso le sumamos el hecho de que está, hermano, débil espiritualmente, cuando viene la tentación, ¡pum!, fácilmente cae. Volviendo al caso de David, entonces, en vez de estar en la guerra al frente como debería de ser, como rey que era, se quedó cómodo. No, ¿y para qué? Si para eso hay gente, hay generales, hay un ejército, ellos que vayan, yo me quedo aquí descansando, feliz de mi vida, cómodo. Escucha esa palabra, cómodo. La gente cristiana hoy en día lleva una vida cómoda. Cuando puedo voy a ir. Si me queda tiempo voy a ir. Ojo, hermanos, Satanás no está jugando. Recuerde lo que dice Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien hartarse, que es el sinónimo de devorar, ¿va? Entonces, si usted está llevando una vida descuidada, cómoda, como dije, porque es lamentable, hermano, que hay creyentes, todavía hay creyentes que ya tienen, hermano, organizado y dicen, no, es que yo voy o el martes o el domingo. Perdón. Voy o el jueves o el domingo, pero de ahí no me pida más. Esa gente es la que es más fácil presa cuando Satanás aparece haciendo ofrecimientos pecaminosos. ¿Me entendió? David se quedó cómodo, hermano, y a eso agréguele que dice la Biblia literalmente de que, hermano, al caer la tarde, o sea, el hombre había pasado echado como león, hermano, descansando cómodo, feliz de la vida, durmiendo sin hacer nada, de haragán, de holgazán. Y hermano, había estado echando una siesta exageradamente larga.
Y cuando ya caía la tarde, hermano, el hombre de una siesta larga, uy, sí que dormido este día, hermano. Y se acercó a su palco real. Y usted sabe la historia ya, ¿verdad? Ahí abajo vio una mujer que se bañaba desnuda. Hermosa seguramente habrá sido. Y a David se le fueron los ojos. Pero él no pensó en las consecuencias como la mayoría de creyentes, hermano. Cuando son seducidos, cuando son deslumbrados por el pecado, no piensan en las consecuencias, solo se dejan ir. Y dice, aquí hay una oportunidad, tengo que aprovecharla. Pero esa oportunidad te va a pasar una factura, hermano, con creces, con intereses. Hello. Entonces, volviendo al tema, hermanos. El pecado es una batalla continua que todo creyente tiene. Nosotros, todos nosotros tenemos una batalla continua porque está ahí. Hermano, lo que ya dije, en la batalla que Jesús hablaba, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Ahí está esa batalla. Pablo, hermano, él lo decía en el libro de los Romanos, porque yo hago lo que no quiero, o más bien no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero hacer, hermano, y habla de un trabalenguas ahí, indicando él, hermano, de que él también tenía sus propias luchas. Y a los Corintios él dice, dice, yo 3 veces he rogado a Dios por un aguijón que tengo, y las 3 veces Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues ¿qué significa eso? Que si usted sabe que tiene debilidades, hermano, no afloje, métase más con Dios, métase más con Dios, para que la carne sea aplacada y el espíritu sea el que gobierne nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, hermano, estamos hablando de esa tendencia pecaminosa, que nadie puede decir, no, pastor, yo nunca he pecado. Después de que acepté a Cristo, jamás he pecado. Jamás. Desde que yo entregué mi vida al Señor, jamás yo he pecado. Mire, volvamos a 1 de Juan, por favor, si son tan amables. El libro de 1 de Juan. ¿Estamos ahí, hermanos? Acompáñame por favor al capítulo 1 hoy. Capítulo 1 de 1 Juan dice, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y oiga esto, que dice, y la sangre, está ahí conmigo, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdone que. Pero sigamos leyendo, dice luego acá, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, y este es el punto, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, primero nos engañamos a nosotros mismos. Y segundo, somos mentirosos porque la verdad no está en nosotros. O sea, entendamos una cosa y seamos prácticos, hermano. Nadie acá puede decir que jamás ha pecado. Y yo pienso, hermanos, fíjense esto que les voy a decir. Yo pienso de que perdone. Yo pienso de que ese aguijón que está ahí, que llamaba Pablo, o esa naturaleza carnal que tenemos que, hermano, ejercitarnos espiritualmente. Escuchen esto, hermano. Piense, ilustrémoslo así, piense como en un ringside, en un ring, ¿sí me estoy explicando? En donde la carne y el espíritu tienen una lucha, una batalla.
Entonces ahí está, en esta esquina de 440 libras está la carne. En esta otra esquina de 120 libras está el espíritu. Imagínense el boxeador de 120 libras, que es el espíritu, contra el boxeador, el contrincante, que es la carne de 440 libras, hermano. ¿Quién cree usted que va a derrotar? ¿O quién cree que usted que va a vencer? La carne. ¿De qué depende, hermano? ¿De qué es lo que nosotros tenemos más ejercitado? ¿O la carne o el espíritu? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Si usted le da si usted alimenta más la carne, entonces ¿quién cree usted que va a doblegar o a gobernar nuestra vida? La carne. Pero si usted alimenta más su espíritu, más que la carne, entonces ¿quién cree usted que va a gobernar nuestra vida? El espíritu. Entonces esa batalla, hermano, esa batalla que nosotros libramos, esa batalla que tenemos, hermano, y que estamos constantemente librando, que estamos constantemente batallando, que estamos, hermano, día a día, hermano, librando esa batalla, será ganada dependiendo de qué es lo que usted alimenta más. Por eso es que Pablo decía: no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, no me quiero salir mucho del tema, pero cuando leemos acá en este capítulo, hermano, 1 de San Juan, que dice, hermano, que si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso y la verdad de Dios. Verso 8, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, mire, hermano, y lo que quería decir, no terminé la idea clara, es lo siguiente. A ver, présteme atención, a ver si espero darme a explicar correctamente. Cuando Dios le dice a Pablo, porque Pablo había orado muchas veces, él dice 3, pero me imagino que habrán sido más. 3 veces he rogado para que el Señor me libre de este aguijón de la carne, y las 3 veces Dios me ha dicho: no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ok, présteme atención a esto, hermano. Pregunto yo, una pregunta hipotética: ¿por qué no Dios, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Él, no nos arranca de un solo el poder de la carne y nos hace 100% espíritus? ¿Alguien me entendió? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? ¿Por qué no mejor Dios nos quita todos los deseos de la carne, todos los deseos pecaminosos, hermano, y nos hace 100% espirituales para no estar librando esa batalla que ustedes y yo tenemos día a día? Batallas de carácter, batallas de tentaciones sexuales, batallas de corrupción, de robar, de agarrar lo que no es nuestro, hermano, de sexo, de droga, de alcohol, de adicciones, de tantas cosas. ¿A cuánto le gustaría ya no tener esa batalla, hermano? A ver, levanta su mano a los que les gustaría ya no tener esa batalla, hermanos. Yo soy el primero. Todos los días, desde que nos levantamos, hermano, hay provocaciones, hay tentaciones, y de repente uno dice: ay, ¿qué estoy haciendo, Señor Juan? Hermano, porque en ese diario vivir esa batalla ahí estará presente. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿por qué Dios no quita eso? Pablo le había rogado 3 veces: quita este aguijón. ¿Se lo quitó Dios? ¿Le quitó Dios el aguijón? Diga, ¿se lo quitó? ¿Sí o no? No. Le voy a decir por qué. Yo lo comparo como en el Antiguo Testamento, cuando Israel conquistó la tierra prometida. Escuchen esto, hermano. Cuando Israel conquistó la tierra prometida, Dios no quitó las fieras, dice, sino que lo iba a hacer de una manera paulatina. ¿Y sabe por qué no quitó las fieras? Que eran una amenaza para los niños, para las mujeres, ancianos, y aún, imagínense, hermano, cuántas alimañas, tigres, hermano. El mes pasado que fuimos al campamento allá a Chalatenango, a la montañona, nos decía una persona que es
lugareña, pues, de que ahí hay tigrillos, nos dijeron, parece, va. Tigrillos, tigrillos. Y pastor, ¿y por qué él me lo dijo? Ahora si yo lo hubiera sabido, no voy. No pasa nada. ¿Están entendiendo, hermano? Eso. Pero la gente tiene miedo. ¿Y por qué Dios no quitó? Hermano, porque mire, voy a entonces ir al grano. ¿Por qué Dios no nos quita la carne de un solo y nos hace más espirituales? Porque, hermano, Dios le dijo a Pablo, ese aguijón lo que va a hacer es que me estés buscando siempre que tengas problemas. Ahora, ¿se imagina si usted fuera, ya no tuviera tentaciones, ya no tuviera batallas de la carne? Le aseguro que usted no estuviera aquí, hermano. Pero estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque reconocemos que nosotros necesitamos de Él, vivimos por Él. Hermano, necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su fortaleza, de su sanidad, de su protección, hermano, de todo dependemos de Él. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, sí. Entonces cuando el apóstol Juan dice acá, si alguno dice que no ha pecado, ese es mentiroso, ese es fino mentiroso, dice, hermano, y la verdad de Dios no está en él. Volvamos otra vez, hermano. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, hermano, ustedes y yo venimos acá. ¿Por qué? Porque, hermano, este lugar es un lugar donde nosotros venimos a recibir fortaleza, venimos a recibir ánimo, venimos a recibir, hermano, fuerzas para librar mañana las batallas que puedan presentarse. Cuando la palabra viene y nos alimenta y nos sustenta, nos da fuerza, nos alimenta para seguir adelante. Aleluya. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que como ustedes y yo, hermano, libramos constantemente, día a día, cada instante esa batalla. Gente que procura enojarnos, ¿verdad? Que ya lo hace intencionalmente, de provocarnos al enojo. Hey, tranquilízate, no, hombre, no me molestes, no me gusta que me estés. ¿Y cuál es la idea? Provocar a que se enoje. Y después de que uno se ha enojado, ¿qué dice el malvado hijo del diablo? El hermano está enojado, está bravo el hermano, ve. Dice que es hermano y va a la iglesia y mira de bravo ahí. Mire, así hace el diablo, lo provoca a uno y después lo culpabiliza. Por eso es que tenemos que entender que mientras más andamos en el Espíritu y entendemos ese tipo de provocaciones, no vamos a ceder ante ese tipo de situaciones. Pero el punto que queremos abordar hoy, hermano, ¿cómo es que tenemos que enfrentar ese tipo de batallas? Porque en más de alguna vez la provocación, la tentación hace su impacto en nosotros. Nos enojamos, decimos cosas, hacemos cosas que no convienen y después viene ese sentimiento de culpa. Y a donde yo quiero llegar, hermano, es el hecho de que en este capítulo 2 de Primera de Juan dice, hijitos míos. Vayamos ahora al grano entonces, hermano. Está ahí conmigo, ¿verdad? El verso 1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el deseo de Dios, permítame hacer otra pausa acá, hermano. El deseo de Dios es que no nos dejemos llevar o arrastrar por el pecado. Que estamos constantemente librando esa lucha. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el deseo de Dios es que no lo dejemos arrastrar. Hijitos, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque escuche, una cosa es que pequemos, hermano, involuntariamente, como dice el libro de los Hebreos. Y otra cosa es que nos dejemos arrastrar deliberadamente. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, el mundo peca y peca, hermano, deliberadamente,
Porque en ellos no hay el más mínimo temor de Dios. No hay presencia de Dios. Por eso la gente, usted va a escucharla hablar vulgaridades, bajezas, palabras soeces, hermano. Hijo de aquí, hijo de allá, tanto aquí, tanto allá, hermano. Y hasta como que se jactan de su vocabulario y que golpean, maltratan, se emborrachan, fornican, adulteran, hermano. Y hasta hacen concursos entre hombres, hermano, con cuántas mujeres se ha acostado. Te ganemos. Yo llevo 61 y vos 55. Te llevo por 6. Como si fuera la gran cosa. Pero, hermano, ellos lo hacen así porque no tienen conocimiento en lo más mínimo de Dios. Pero ustedes y yo, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, aquí donde dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ustedes, la iglesia de Jesucristo, no pequen. Hello. El deseo de Dios que, hermano, nosotros seamos guardados delante de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo sé que dentro de la iglesia hay de toda clase de personas que parecen ser creyentes, pero, hermano, pecan y ahí están y no se sienten mal. Yo creo, como siempre lo he dicho, hermano, que un verdadero creyente medio hace algo indebido y el Espíritu de Dios comienza a mandar señal. ¿Qué estás haciendo? Uy, perdón, Padre, ay Señor, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de hacer? Y se siente mal, redargüido. El que es hijo de Dios, el que no es un hijo de Dios, hermano, a ese le abren el portón y le da rienda suelta como macho sin dueño, hermano, y no se siente redargüido en lo más mínimo. ¿Sí me estoy explicando? Pero el verdadero creyente medio le contesta a la mujer un poco ásperamente y dice: ay, perdóname, vieja. Y que estaba pensando: disculpame, ¿viste? Perdóname. Porque el Espíritu le redarguye. Pero el punto acá, hermano, es que Dios sabe. Escúcheme por favor esto. Dios sabe de que ustedes y yo libramos esa batalla y que el deseo de Él es que no pequemos. Pero, hermano, como sabe que tenemos la masa, la naturaleza de la cual estamos hechos, y que esa tendencia de los designios del pensamiento del corazón del hombre, que es de continuo solamente al mal, de repente se le cruzan los cables, se le chollan los cables. Y es ahí cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero oiga lo que dice después: pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por favor, escuchen esto, hermano. A veces los pastores o ministros a la hora de predicar, y luego de que finaliza la predicación, se hacen dos tipos de llamados: aquellos que van a aceptar a Cristo por primera vez y aquellos que se van a reconciliar por segunda, tercera, cuarta, décima, 99, no sé cuánto, 100, no sé cuánta, 200, no sé cuánta. Hay gente que solo reconciliando se pasa cada rato. Pero si usted lo analiza detenidamente, hermano, todos nosotros pasamos todos los días reconciliándonos con Dios. ¿Alguien me entendió eso? Todos los días. ¿Qué es lo que hace usted, hermano, cuando va a orar al final del día, en la noche? Usted se pone rodillas, quizás en el sofá, en la cama, no sé, en su rincón secreto. Yo no sé dónde usted ora. ¿Qué le dice usted en oración? Señor, gracias te doy por la vida, te alabo, Señor, porque me has cuidado, me has guardado. Gracias porque me has sustentado, me has dado techo, abrigo, me has protegido, Dios mío, de peligros que quizás yo ni siquiera cuenta me he dado. Y ahí está usted orando y al final dice: pero Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdona si he hecho algo indebido. ¿Cómo que? Eso es como Nicodemo, o Zaqueo, perdón. Como Zaqueo se pone de pie y dice: y si en algo he defraudado a otro, dice. Si era un fino ladrón, hermano.
Si en algo he defraudado, he aquí se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo que si en algo? Si a toda la gente había explotado, había estafado. Es como que usted venga en la noche y diga: Señor, tú sabes que yo me he guardado todo el día y que todo el día he sido santo delante de Dios y no he hecho nada en este día que te haya desagradado. Porque nosotros pecamos oyendo, viendo, haciendo, hablando, de todas maneras, hermano. Y por eso todos los días y quizás a cada rato vivimos reconciliándonos con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice acá? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre. Qué bueno que tenemos un abogado que nos defiende. Qué bueno tenemos un abogado que intercede. Qué bueno que tenemos un abogado que siempre nos atiende. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Y yo no quisiera terminar esta noche sin mencionarle, hermano, que a mí me interesan algunas palabras, ¿verdad? Y en este caso, en este verso 1, cuando el apóstol Juan usa la palabra abogado, hablando acerca de Jesús, dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Y fíjese que en el original griego, la palabra en este caso abogado es la misma palabra griega que Jesús usa en el capítulo 14 y el verso 16 y 26 del capítulo 14 de San Juan. En el capítulo 15 también, en el capítulo 17 también usa, cuando habla del Espíritu Santo, habla de la palabra paracleto. Y en este caso, cuando Juan habla de la palabra paracleto, hermano, usa el mismo. Y la palabra paracleto significa intercesor, consolador, abogado, mediador. Todo eso significa un abogado. Porque, hermano, y le voy a leer aquí este concepto, hermano, del original griego. Dice: paracletos, dice, significa literalmente llamado al lado de uno. Es decir, que Él está siempre con nosotros. Dice: llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. O sea, Él siempre está presto. Él siempre está dispuesto a ayudar. ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso es que cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo y le llamaba paracleto, es porque Él decía que Él estaría siempre con nosotros y en nosotros. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Mire, ay, Señor mío, hasta erizo me pongo de pensar en eso. ¿Sabe usted de que el Espíritu Santo está sentado a la par de usted en esta noche, hermano? No, hombre, dárselo a Él con ganas, para Él. Dáselo fuerte a Él. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para ministrarte, para bendecirte. Entonces, el paracleto, hermano, es uno llamado a estar cerca para ayudar. Pero le continúo leyendo, dice aquí. Se usaba, y esta es la figura de la cual se toma para hablar de abogado. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Un intercesor o abogado, como estamos leyendo acá en el caso de 1 Juan 2:1, es en su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos, y por la implicación de sus palabras, hermano, ellos significa consolador, hablar, bueno, etcétera, hermano, muchas cosas que se vuelve larga la cosa. El punto es que el Señor dice acá: si a alguno de ustedes ¿cómo se dice por ahí? Se le fue se disparó todo raro e hizo algo o dijo algo indebido, hermano, quiero que sepa que usted tiene un abogado que lo defiende. Y Él estará ahí, solamente lo que se necesita es que usted lo solicite. ¿Me entendió? Porque como decía hace unos minutos atrás, hermano, la diferencia está en que usted es yo.
por debilidad, por descuido, por lo que sea, de repente hacemos cosas que no agradan a Dios, pero el Espíritu Santo en nosotros redarguye y dice: ¿qué es eso, muchacho? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué vas a hacer? Eso ya no te corresponde. Dice: ay, perdón, Señor, ayúdame, límpiame. Y entonces aparece el abogado. Este término de paracleto que se aplica para abogado me llama la atención porque yo no conozco de cuestiones legales. Aquí hay un abogado que es, su especialidad es penalista. La gran mayoría de abogados prefieren la parte notarial. Usted sabe que en leyes hay diferentes especialidades, ¿verdad? Pero el penalista es aquel que tiene que lidiar con cuestiones ya de defensoría en caso de delincuencia, etcétera. Pero hasta donde yo sé, hermano, hasta donde yo sé, cuando un reo es capturado, la única persona que tiene acceso para entrevistarse extraoficialmente y aún fuera de tiempo con esa persona que está siendo enjuiciada no es nada más que el abogado. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, un abogado puede visitar a su cliente no necesariamente en las horas de visita en un penal, sino en horas extraoficiales. Y eso es importante porque significa, hermano, de que Cristo como nuestro abogado siempre está presente con nosotros. Basta que usted se ponga de rodillas y le diga: Señor, ayúdame, socórreme, perdóname. Y aquí hemos leído: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claro, no me vaya a malinterpretar, hermano, en esta noche al pensar de que entonces quiere decir, pastor, de que como Él es mi abogado y cuantas veces yo peque, solo le pido a Él ayuda y Él va a estar ahí. Sí, correcto, es lo que estamos hablando. Pero ojo, lo que no estamos diciendo que esto es una licencia para pecar cuantas veces a usted se le den en su regalada gana. Entonces, pastor, quiere decir que yo puedo hacer cualquier fechoría, cualquier maldad, y de repente me paro: ayúdame, Señor, y Él va a aparecer ahí. Tampoco estoy hablando de eso. Porque cuando el escritor de los Hebreos habla de eso, dos cosas dice. Primero, Él va a ayudar y a defender al que peca, hermano, involuntariamente. Involuntariamente. ¿Qué significa esto? Que debido a la debilidad de la carne o a esos designios de las intenciones del pensamiento del corazón del hombre, de repente el hombre cae en una trampa, el creyente cae en una trampa. ¿Y qué estoy haciendo, Padre? Ay, perdóname. Involuntariamente. Pero otra cosa es que: mira, venite, vamos a saltar, vos, más, aquí está la pistola, vos vas a manejar el carro y nos vas a esperar con el motor encendido. Y entonces, va, de acuerdo, dice, y agarra, permitime que se me olvida la Biblia. Vámonos. ¿A dónde? ¿Cuál banco vamos a ir, vos? ¿Cuál banco vamos a saltar? Ay, después me arrepiento. De todas maneras tengo un abogado. No se equivoque. Hey, mira, vamos a chupar, vamos a la discoteca, hay un montón de mujeres ahí. Hey, de verdad, mira, entonces me voy a llevar la Biblia porque debo orar para la iglesia, ¿oíste? Y después me arrepiento. De todas maneras tengo un abogado que nunca está ocupado, que siempre me atiende, que nunca pierde un caso, que todo lo gana. Vamos a chupar, a mujerear, entonces después vengo a la iglesia y no ha pasado nada. Ahí está el abogado, me va a defender. No se equivoque. Yo no estoy hablando de eso. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando de aquellos creyentes que tienen temor de Dios y que por esas inclinaciones, esas tendencias de pecado que hay, pero de repente nos volvemos a Él y le decimos: Señor, tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia. Lávame, Señor. Límpiame, perdóname, Señor. ¿Sabe qué? Voy a terminar, hermanos, en esta noche diciendo lo siguiente. El problema de muchos creyentes es que no han entendido esto. Y de repente, como ya lo mencioné hace un instante, el enemigo, sabiendo la tendencia pecaminosa del ser humano, creyente o no creyente, provoca, tienta. Ojo lo que voy a decir, hermanos.
Y luego de que él ha provocado y establece casi que un acoso de pecado. El hombre puede ser bien tranquilo como José, el hijo de Jacob. Tranquilo, pero de repente le manda a una mujer, le manda a otra, y que se le desviste y que le baila y que le manda, hermano, inbox y que le va de whatsappear y que mensajear y que le pone un acoso. Y el hombre dice: no. Pero Satanás insiste y sigue hasta que, como la gota de la cual habla, hermano, el proverbista, ¡pau!, la gotera continua que, hermano, abre la piedra. El hombre cede. Pensemos, estoy hablando de un caso hipotético. Y después de que cede, el mismo, usted sabe de que uno de los títulos con los cuales se conoce a Satanás es el acusador. El acusador. Y entonces, cuando él ha logrado arrastrar al creyente y llevándolo a la práctica de cualquier forma de pecado, entonces él mismo se encarga de señalarlo. ¿Verdad que sos un sinvergüenza? ¿Verdad que engañándote estás? ¿Verdad que nada estás haciendo? ¿Verdad que perdiendo tu tiempo estás? Y mire, yo no estoy diciendo que en su conciencia, que lo hace él, le va a señalar su pecado. A veces usa a la mujer, usa al marido, usa a los papás, usa a los hijos, usa a los amigos, usa a los vecinos. Y a la misma mujer: ¿verdad que vos sos un fino sinvergüenza? ¿De qué te sirve estar yendo a la iglesia si mira, sos un bravucón? Mira lo que andas haciendo y andas chupando, fumando. Y entonces comienza a señalarlo cuando él mismo ha provocado. Y el error, como dije, que comete muchas veces el creyente, que se queda hasta ahí, dice: sí, tienes razón, la verdad que engañándome estoy. ¿Para qué voy otra vez a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir congregándome? ¿Para qué me voy a engañar yo solo? Mejor me quedo aquí, porque de todas maneras perdiendo mi tiempo está. Error. Le quiero recordar, hermano, que es cierto el deseo de Dios. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado que nos reconcilia. Tenemos un consolador que siempre estará pendiente de nosotros para tendernos la mano y ayudarnos. Aleluya. De manera de que, si el deseo de Dios precisamente es que no pequemos, pero si a alguno se le fue la piscucha, como suelen a veces decir por ahí, se resbaló en el pecado, no se quede en el suelo. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. No. Como dice uno de los profetas, hermano: no te burles de mí porque caí, porque aunque es cierto me caí, me levantaré con la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, este es tiempo en donde Dios nos está llamando a que nos mantengamos firmes. Permítame hacer tres reflexiones. Primero, como ya lo mencioné, como estamos conscientes que tenemos una batalla de la carne contra el espíritu, entonces ya no alimente su carne, alimente su espíritu. Pero si aún alimentando su espíritu, hermano, la provocación viene y hubiera alguna forma de ceder, entonces no se le olvide que no se quede postrado, no se quede en el suelo. Levántese, agárrese de la mano del Señor. Dígale: Señor, tú eres mi abogado. Levántame, Señor, levántame. ¿Me están oyendo, hermanos? No se quede postrado. Esa fue la cualidad de David, hermano. Esa fue la característica de David. Él abiertamente, y usted lo puede leer en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Es decir, él reconoció, aceptó su error. Y eso es importante. Pero él decía: perdóname, lávame, límpiame con hisopo y seré más limpio. No se quede postrado. Tenemos un abogado, un intercesor, un paracleto, un consolador. Pero no lo ignore, no lo desprecie.
Porque en ese tipo de batallas espirituales de la carne contra el espíritu, escuchen esto que le voy a decir, yo no puedo ayudarle, pero Jesús como abogado sí. Y lo tenemos a Él a disposición de todos, hermano. Cerramos nuestros ojos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.